El karma, un mecanismo universal de equilibrio y evolución. Mucho se ha dicho sobre el karma, ese concepto ancestral que parece flotar en las profundidades del inconsciente colectivo humano. A menudo, se le asocia con narrativas religiosas o con entidades divinas que juzgan nuestras acciones como un tribunal celestial implacable. Sin embargo, más allá de estas interpretaciones simbólicas, el karma es algo mucho más intrínseco a la naturaleza misma del universo en que vivimos. Es un mecanismo inherente al ser humano, una fuerza impersonal que opera dentro del vasto tejido de la existencia, guiada por principios inmutables de equilibrio, justicia y aprendizaje evolutivo. El universo, el gran maestro del equilibrio. El universo, en su infinita sabiduría, actúa como un fiel administrador del equilibrio. Cada pensamiento, emoción e intención que generamos vibra como un pulso energético que irradia desde nuestros cuerpos sutiles hacia el cosmos. Al igual que una semilla lanzada al viento regresa transformada en fruto, aquello que emitimos al universo inevitablemente retorna a nosotros. No es un castigo ni una recompensa arbitraria, es simplemente la ley natural del eco cósmico. Así funciona el universo, lo que das, recibes. La conciencia, el guardián interno. Dentro de cada ser humano habita un guardián silencioso, la conciencia. Cuando realizamos acciones que perjudican a otros, surge un sentimiento intrínseco de culpa, incluso en aquellos que parecen carecer de empatía. Este mecanismo está profundamente arraigado en nuestro subconsciente, actuando como un recordatorio constante de nuestras elecciones. La culpa no es un castigo externo, sino una señal interna que nos invita a reflexionar y corregir el rumbo. Hasta los actos más ocultos encuentran su camino hacia la luz, manifestándose en situaciones que reflejan las consecuencias de nuestras acciones. Es el universo devolviéndonos por medio de la manifestación inconsciente lo que hemos sembrado, ofreciéndonos una oportunidad para aprender y crecer. Los maestros, guías invisibles. En ocasiones, nuestra conciencia humana no alcanza a comprender o procesar las lecciones que necesitamos aprender. Aquí es donde entran en juego los maestros, seres de elevada sabiduría que han tomado la tarea de guiar este proceso cuando nuestras limitaciones nos impiden ver claramente. Estos maestros no son jueces severos, sino aliados compasivos que trabajan en colaboración con nosotros, aunque a menudo desde niveles de conciencia superiores a los que accedemos en nuestra vida cotidiana. En acuerdos tácitos hechos antes de encarnar, permitimos la implantación de dispositivos energéticos que bloquean o estimulan ciertos mecanismos en nuestro ser. Estos dispositivos actúan como catalizadores, creando las condiciones necesarias para que enfrentemos nuestras lecciones pendientes y alcancemos el equilibrio. Disparadores del karma, las acciones y sus ecos. El principio fundamental del karma es sencillo pero profundo: toda acción tiene una consecuencia. Sin embargo, no todas las consecuencias son adversas. Hay actos que, como rayos de sol, iluminan nuestro camino con bendiciones y recompensas. Pero también hay sombras, aquellas acciones que interfieren con el aprendizaje de otros o que desequilibran el flujo natural de la vida. En esos momentos, compartimos proporcionalmente el karma de quienes hemos afectado. Por ejemplo, dar dinero a personas que lo usan de manera irresponsable puede vincularnos a sus lecciones pendientes. Si alguien gasta sin cubrir primero sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda u obligaciones, estamos contribuyendo a perpetuar su carencia. En lugar de ayudar, podemos estar obstaculizando su evolución. Del mismo modo, prestar dinero puede llevarnos a compartir el karma de quien lo recibe. ¿Cuántas veces hemos visto cómo un préstamo termina en pérdida, tanto económica como emocional? Esto no es casualidad, sino una llamada de atención. Ayudar sin ser solicitado también puede interferir en el aprendizaje de otros, convirtiéndose en un acto bien intencionado pero contraproducente. Las buenas acciones y el karma. ¿Pueden las buenas acciones disminuir el karma? La respuesta es compleja. Algunas deudas kármicas son inevitables, ya que forman parte del proceso de aprendizaje necesario para nuestra evolución. Por ejemplo, romper un matrimonio puede llevarnos a experimentar soledad en otra vida, enseñándonos el valor del compromiso. Rechazar hijos en una vida podría resultar en otra donde los tengamos en abundancia. Ser infiel no siempre conduce a quedarse solo. A veces, somos instrumentos a través de los cuales se imparte una lección a otros. Lo que importa no es tanto la acción en sí, sino las consecuencias que genera y el nivel de aprendizaje que éstas implican. Imaginemos un caso extremo:
el de un asesino serial. Las consecuencias de sus actos no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familias, comunidades y más allá. Cada afectación acumula un eco que eventualmente retornará a él, multiplicado por la magnitud de su impacto. Así, el karma no es un simple intercambio de causa y efecto, sino una red compleja de conexiones que abarca múltiples dimensiones. Juzgar lo que no entendemos. Uno de los errores más comunes es juzgar aquello que no comprendemos. Emitir juicios precipitados abre puertas inesperadas, atrayendo circunstancias que nos obligan a entender lo que ignorábamos. Si nuestras vidas ya son suficientemente complejas, ¿por qué añadir más caos? La solución es sencilla: abstenernos de juzgar lo que no entendemos. Esta actitud no solo nos libera de cargas innecesarias, sino que también nos permite avanzar con mayor claridad y paz interior. ¿Cómo ayudar correctamente? Ayudar es un acto noble, pero debe hacerse con discernimiento. Antes de ofrecer ayuda, debemos preguntarnos si realmente estamos en posición de hacerlo y si nuestra intención es genuina. Esperar a que nos pidan ayuda es clave, de lo contrario, podríamos interferir en el proceso de aprendizaje de otros. Dar dinero sin evaluar su uso puede tener consecuencias negativas, pero proporcionar alimentos o satisfacer necesidades básicas es un deber moral cuando tenemos la capacidad de hacerlo. Para las empresas, el karma puede liberarse a través de la creación de fundaciones o iniciativas sociales que empoderen a quienes buscan salir adelante por sus propios medios. Un empresario consciente construye organizaciones éticas, paga salarios justos, respeta derechos laborales y cumple con sus obligaciones legales. Estas prácticas no solo benefician a los empleados y proveedores, sino que también fortalecen el tejido social y reducen el karma colectivo. El karma colectivo, más allá del individuo. El karma no solo afecta a individuos, sino también a agrupaciones humanas. Colonias, calles, ciudades, países e incluso etnias pueden acumular karma colectivo basado en sus acciones históricas y presentes. Quizás esta sea una de las razones por las que algunos países prosperan mientras otros enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Aunque pueda parecer injusto, estos ciclos cumplen un propósito mayor: permitir que las almas involucradas equilibren sus cuentas kármicas. No todo el karma se resuelve en una sola vida. Se acumula y espera el momento adecuado para manifestarse, generalmente cuando menos lo esperamos, como un recordatorio de que aún queda trabajo por hacer. Es entonces cuando debemos enfrentar nuestras lecciones con valentía y humildad. Liberarse del karma, el camino hacia la trascendencia. ¿Es posible liberarse del karma? Sí, pero no es un camino fácil. Solo aquellos que han comprendido plenamente sus acciones y se esfuerzan sinceramente por redimirse pueden aspirar a recibir un indulto. Este perdón no es automático, depende del grado de crecimiento personal y espiritual alcanzado. Liberarse del karma implica trascender el ciclo de la reencarnación, completando así el propósito último de nuestra existencia, la evolución consciente. Agotarlo es una de las condiciones indispensables para cerrar el ciclo de la reencarnación y ascender a planos superiores de existencia. Conclusión: el karma como puente hacia la luz. El karma, lejos de ser una sentencia implacable o un castigo divino, es un faro que ilumina nuestro camino evolutivo. Es el eco de nuestras acciones, el reflejo de nuestras elecciones y, sobre todo, una invitación a crecer. A través de sus lecciones, aprendemos a reconocer la interconexión profunda entre nosotros y el universo, comprendiendo que cada pensamiento, palabra y acto genera ondas que eventualmente retornan a nosotros, cargadas de sabiduría. Este mecanismo universal no está diseñado para limitarnos, sino para liberarnos. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a asumir la responsabilidad de nuestras vidas y a transformar nuestras sombras en luz. Cada reto kármico es una oportunidad para sanar, para expandir nuestra conciencia y para avanzar hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Cuando abrazamos el karma con humildad y gratitud, dejamos de temerlo. En su lugar, lo vemos como un aliado silencioso que nos guía hacia nuestro propósito más alto. Es un recordatorio constante de que estamos aquí para aprender, para amar y para trascender. Y aunque el camino pueda parecer largo y lleno de pruebas, cada paso que damos nos acerca más a la plenitud, al equilibrio y, finalmente, a la libertad. Así, el karma no es un fin en sí mismo, sino un medio. Es el puente que nos lleva de la oscuridad a la luz, del ego al alma,
de la fragmentación a la unidad. Al comprenderlo y honrarlo, nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, forjando un destino que resuene con la armonía del universo. Porque, en última instancia, el karma no es más que el reflejo de nuestra propia esencia, un llamado a ser mejores, a vivir con intención y a dejar huellas de amor en el lienzo infinito de la existencia.